Buenas noches, bienvenidos todos al primer foro virtual que estamos realizando por parte del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal con el tema si se deberían limitar los acuerdos de pena en casos de delitos sexuales. Como todos sabrán, pues los acuerdos de pena son parte de esa justicia negociada que se tiene por parte del Código Procesal Penal y a través de la cual el Ministerio Público mantiene esa potestad en un momento determinado de fijar una pena a través de una negociación que usualmente comienza es de la defensa para efectos pues de librarse sobre todo de lo que corresponde al tribunal y de esta manera entonces consolidarse, pues obviamente a través de una sentencia en firme que eh, obliga formalmente a aquella persona del acuerdo de pena que pues no pueda recurrir ni utilizar un debate de juicio mal para demostrar su inocencia. En ese sentido, hemos visto a través de los últimos años, producto hasta cierta forma de un populismo punitivo, esa necesidad que surge en la República de Panamá cada vez de someter formalmente y de restringir esos acuerdos de pena a determinados delitos. Y parte del debate que se da sobre ya existen algunas limitaciones formales en ese sentido, por ejemplo, y específicamente en el tema de los delitos sexuales, cuando se les excluye a las personas que han sido condenadas formalmente a algunos beneficios o algunos penales, como por ejemplo el reemplazo de pena o el trabajo comunitario. En ese sentido, el debate entonces, sí, teniendo esas circunstancias ya dentro de la base formalmente de exclusión, resulta coherente, entonces también excluye los acuerdos de pena, entonces de la posibilidad que pudiese tener una persona que está siendo investigada y que en ese momento está en relación a los hechos que se le han endilgado para efectos formalmente de que eh, pueda tener en un momento determinado un beneficio en cuanto a la pena se refiere. Y contamos con dos grandes expositores. En este sentido, tenemos a la magíster Maruquel Castro Verde, una especialista en derechos humanos, derecho penal, procesal penal, sobre todo con énfasis en los delitos de violencia por motivos de género, delitos sexuales, femicidio y otras formas de discriminación contra la persona, así como también especialista en solución de conflicto y criminología. La licenciada cuenta con, la magíster cuenta con 30 años de experiencia en la Procuraduría de la Nación y culminó su experiencia en el mes de septiembre pasado ejerciendo los cargos de fiscal superior, coordinadora de la sección de homicidio y feminicidio en San Miguelito, fue directora de la Escuela del Ministerio Público, secretaria de Derechos Humanos, de Acceso a la Justicia y Género, fiscal superior y coordinadora de la sección de asistencia a juicio en delitos comunes de la Fiscalía Metropolitana, fiscal superior anticorrupción, fiscal superior en asuntos civiles, subsecretaria general, fiscal de circuito con especialidad de delitos contra la libertad e integridad sexual y asistente de fiscalía. Asimismo, cuenta con maestría en Derechos Humanos, Justicia Constitucional, Derecho Penal y Procesal Penal, maestría en Mediación, Negociación y Arbitraje, posgrado en Estudios Criminológicos en la Universidad de Panamá, cursos de alto nivel en Reforma Procesal Penal, Género y Derecho, de muertes violentas, feminicidio, eh, posee herramientas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Derecho Internacional de Derechos Humanos, así como posgrados en docencia superior. Eh, Condecoraciones como la medalla conmemorativa, primer movimiento feminista en Panamá, por su trabajo en defensa de los derechos humanos de la y de las víctimas de la violencia intrafamiliar. También recibió distinción como mujer destacada en el año 2015 a través de la Defensoría del Pueblo. Recording in progress. Y también ha sido reconocida en su labor por las personas en especial condición de vulnerabilidad ante las distintas formas de vulneración de sus derechos
y distinguida el programa Mujeres Cambian de la Embajada de los Estados Unidos. Autora del libro La víctima y la prueba en los delitos sexuales, el feminicidio y otros delitos de violencia por motivos de género y la violación ante los... Ha sido profesora invitada de la Universidad Santa María la Antigua, Universidad del Istmo, UDELAS y UDI, diplomados en Sistema Penal Acusatorio, y en el módulo participó como técnica en la red de expertas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, Guatemala, desde 2018 hasta su retiro del Ministerio Público. En ese sentido, bienvenida a nuestra primera expositora y forista eh, a exponer eh, pues a su posición en cuanto al tema que ha sido objeto de debate, de ser como parte de esa primera participación, entonces para entonces dar lugar a nuestro segundo expositor posteriormente, y de esta manera a la etapa de preguntas, las cuales deberán ser dirigidas de forma directa hacia nuestros anfitriones que mantienen el título de Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, para que ustedes puedan entonces cualquier interrogante llegar. Bienvenida, Magíster Castro Verde. Es un honor para nosotros tenerla el día de hoy, en esta noche, y le damos la palabra. Y buenas noches, Alberto. Buenas noches a todos que nos acompañan en esta ocasión en un auditorio muy nutrido, por lo que puedo observar. Saludos al doctor Tuñón. Y bueno, manos a la obra, como se diría, ¿no? Eh, el tema en principio es controversial. Sé que en el foro ha habido unas discusiones algo agitadas de un lado y otro. Por un lado, pues hay un clamor popular. Me viene a la mente un concepto acuñado por los chilenos con ocasión de la reforma procesal penal que vivieron, el concepto de los delitos de grave connotación social, dentro de los cuales definitivamente hace parte el delito de violación y otros delitos graves contra la libertad y la integridad sexual, y principalmente cuando tenemos víctimas menores de edad. Y la razón de ser de esta especie de etiqueta o clasificación de los delitos es porque, como bien lo dice la nomenclatura, tienen su impacto en la opinión pública. Y la opinión pública que todavía no logra asimilar la ratio, la razón de ser, la lógica en este nuevo sistema de procedimiento penal, el sistema penal acusatorio que privilegia eh, la libertad de la persona, pero con esto va de la mano el estado de inocencia y el imperativo de acreditar en un juicio oral con pleno reconocimiento del derecho al contradictorio, precisamente la facultad, los derechos de allí establecer cuánto sea favorable a una causa del lado de quien es acusado, y que se dice todo el poder del ius puniendi del Estado enfrenta en tal condición. Entonces, privilegiar esta libertad como privilegiar la lógica de una audiencia que sustituye un expediente que en otrora pues, fue severamente cuestionado por cuanto podría haberse construido este expediente, casi se decía, de espaldas a un indagado, una persona, un sindicado, como se le decía, que no necesariamente estaba acompañado de una defensa de confianza activa, aunque los defensores públicos en nuestro país, en el sistema previo como el sistema actual, considero que son muy buenos haciendo su trabajo, como los fiscales. Sin embargo, hay generaciones y generaciones. Y también en esta discusión viene a posicionarse una realidad. Yo voy a revisar un poco lo que es la realidad de hoy en día, la realidad que vivíamos hace 10 años con los delitos sexuales, o incluso 10 años más atrás, hablemos de 20 años. Una realidad que
de alguna manera es compartida o trasciende desde las carpetas, la interioridad de las carpetas hacia las vidas de quienes revisan las redes sociales, los medios de comunicación social impresos, pero principalmente las redes. Y allí las personas adquieren conocimientos sobre interioridades de los casos, específicamente de estos casos, que pues definitivamente son perturbadoras, muy perturbadoras cuando vemos niños, niñas, niños sufriendo en reiteradas ocasiones o largos periodos de tiempo abuso sexual, o vemos niñas, inclusive a edades tan tempranas como 8 años, con embarazos y obligadas a ser madres. En estas circunstancias, el clamor popular es por no favorecer en ninguna medida que pueda ser interpretada como matizantes de una responsabilidad penal que se querría en un juicio sea sancionada con la pena más severa de 50 años de prisión, que es lo que registra nuestro Código Penal. En este escenario, y les decía que la realidad, no puedo dejar de anotarla, la realidad de hace 20 años no es la de hace 10 años, y no es la de ahora. La realidad de las vidas de estas víctimas, ¿por qué son mayormente alcanzadas con formas cada vez más atroces de agresiones o violencia sexual? Bueno, hay una realidad y es que hemos experimentado una revolución tecnológica y la tecnología ha impactado en la privacidad de las vidas de muchos con información eh, eh, que da lugar o da pie, tal cual fuera una droga, al consumo de pornografía. Esto se los digo no porque yo piense o porque sea mi opinión, es porque lo vi por muchísimos años suceder la evolución de los delitos sexuales al momento en que me dirijo a ustedes. Desde la primera vez que ocupé el cargo en la especialidad, hace por allá por el 2004, 2005, me parece, o más atrás. Ahora no es un momento de hacer cuentas. Hasta cuando lo retomé al frente de la coordinación de delitos sexuales antes de que se implementara la separación entre sección 1 y sección 2 en la Fiscalía Metropolitana, les puedo decir que definitivamente lo que yo vi ahora, de lo que yo vi hace desde la primera vez, no son los mismos delitos o no son las mismas formas de agredir o de cosificar sexualmente, de usar sexualmente a un niño o niña en edades muy, muy tempranas. Eso por un lado. Por otro lado, las consecuencias. El proceso penal está mal entendido como una forma de restaurar el daño que se le cause a este niño o esta niña. Y la pena no es, esa es mi mejor opinión profesional, la pena per se, la pena de prisión, no es la reparación del daño, al menos no esa de la que habla la Corte Interamericana de Justicia cuando se refiere a violencia sexual y se refiere a la reparación digna y transformadora que debe serle ofrecida y reconocida a las víctimas que sufren estos y otras graves formas de vulneración a sus derechos humanos. Porque es un derecho humano, sin lugar a duda, una vida libre de violencia y violencia en todas sus formas. Ahora bien, dicho esto, esa realidad de la que hablo justifica que incurramos a nuestra vez, los hacedores de la norma, los que definen el alcance, su interpretación define el que haya una restricción de un derecho, si vamos a cuestionar si el derecho dentro del proceso penal, el sistema acusatorio, este derecho implica el tener acceso a formas anticipadas de terminación de este proceso con los consecuentes beneficios. No se puede perder de vista que hay una aceptación de responsabilidad de esos hechos, tal y cual los habría planteado la Fiscalía. Claro, habrá algún caso de matices, habrá algún caso en que se acepte parte de los hechos, habrá algún caso en donde no se diga pues fui autor, sino un grado de participación menor, pero lo cierto es que
esa aceptación de hechos va a dar lugar a una condena. Esa condena es tal cual si fuera producida en un juicio luego del desahogo probatorio. La persona no es que se va a librar por completo de los rigores de una sentencia. Esa sentencia condenatoria, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo presente. Yo creo que cuando decimos no al lugar a un acuerdo de pena, estamos eh, 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 yéndonos a necesariamente al escenario de un juicio en donde se supondría en el ideal, en el más ideal de los escenarios, que la fiscalía lo tiene todo consigo para lograr esa condena. Más quienes han litigado y han desarrollado todas las etapas de un juicio, saben que, como decía una colega, el comportamiento de la prueba en muchas ocasiones es impredecible, como el comportamiento de esa fuente de la prueba que es un ser humano. Sabemos que ese ser humano, pues, es como tal un ente biopsicosocial con esa permeabilidad a que en un medio de gran tensión, como es la sede de un tribunal frente a jueces, en un medio de gran tensión, entonces lo pueden atacar las emociones. Y lo que tendría que decir de una forma lo dice de otra. Y lo que tenía muy claro en su memoria antes de ese momento, pues de repente hay un borrón. Y claro que sí, ahí están las técnicas para refrescar memoria del 401 y para restaurar, o después de un redirecto, restaurar la credibilidad que podría haberse de alguna manera golpeada a ese testigo. Pero lo que quiero transmitir aquí es que pasan muchas cosas durante ese debate oral. Muchas cosas de las que no se puede escindir a la víctima. Y aquí ahora me voy a referir de lo, de lo, de lo, de lo, de lo que también es muy controvertido en torno a la interpretación del 279 con respecto al anticipo jurisdiccional de la prueba testifical, porque también es una figura a la que no se le da paso expedito en los casos por delitos sexuales. Hay requisitos que la norma impone que se deben satisfacer e incluso conozco de exigencias que se van al extremo de si hay un anticipo, pero está en posición de testificar, debe estar en el juicio enfrentando el contradictorio nuevo, o sea, el contrainterrogatorio con la defensa de todos modos. Y ha habido situaciones en ese sentido. Claro, salvo que es una persona con discapacidad o la gravedad de los hechos fueron tales que por su salud psicoemocional, ya registrando, por ejemplo, un estrés postraumático o algún tipo de daño psíquico, entonces con que se diga secuela de los hechos experimentados, pues no se favorezca el llevarla a juicio si ha mediado un anticipo jurisdiccional de la prueba. Pero lo que he querido con esta introducción eh, acreditar es la base de mis razones para no favorecer o no ver con buen favor el que se eliminen, el que se prohíban, sí, que se cierre por completo la posibilidad para un procesado por delitos sexuales de acceder a la forma de terminación anticipada del proceso vía un acuerdo de pena. Por un lado, también debo anotar, aparte de todo lo que he dicho, debo anotar que una recta y responsable lectura del artículo 4 de la Constitución, en concordancia con el artículo 17 de la Carta Magna, segundo párrafo, nos pondría o pondría esta iniciativa de ley en jaque para ser considerado, revisada su constitucionalidad, porque podría ser muy bien interpretada como una forma de discriminación contra esta persona, que no tendría derecho por haber sido juzgado, por haber sido procesado y juzgado, o vamos a decir procesado por delitos sexuales, no tendría derecho a acceder a esto que no ha sido vedado, por ejemplo, para los ofensores o para quienes estén comprometidos o vinculados con un femicidio,
o con un homicidio, en donde también puede haber una víctima menor de edad, un niño de 12 años, un homicidio agravado o un caso de drogas relacionado con drogas, donde en razón de, eh, de, de, de este tráfico de drogas, pues se pueda comprobar el daño a la salud de muchísimos niños o adolescentes en una escuela. Entonces, yo recuerdo, y aquí quiero mencionar por alguien que se quiera meter a la hay un caso muy famoso que yo he documentado en parte en mi último libro de la violación ante los tribunales, el caso de Lucía Pérez en Argentina, una chica, una adolescente que tenía un patrón de consumo de drogas, entre estas cocaína. Estos sujetos, ella con 16 años, se intercambian, acuerdan para socialmente compartir en el apartamento de uno de ellos y al parecer pues allí en ese estado de consumo de cocaína, y no estoy segura ahora si hubo alguna otra droga, pero en ese estado de exaltación y de estimulación de los sentidos y ella es accedida sexualmente y llevada a un punto en donde su funcionamiento de su organismo colapsa y llega sin vida a un hospital a recibir ayuda. O sea, la llevan, pero ya estaba sin signos vitales. Y ese es un caso muy controversial y yo me diría un caso que sacude la conciencia pública. Ese caso fue tremendo allá. Incluso quienes estuvieron involucrados tuvieron también que enfrentar la justicia, no solo los directos vinculados al caso, sino jueces, fiscales, peritos que manejaron el caso. Fue muy, muy, muy cuestionado. Pero en ese caso, trasladándolo a nuestra realidad, diríamos, ay, en ese caso sí podría hablarse de un acuerdo de pena porque, al menos de los otros cargos, pero no el caso no el cargo sexual. Entonces, fíjense que hay unos matices muy peligrosos eh, que realmente no veo positivos y no solo me quedo con una opinión, sino que me permito adelantar la posibilidad de un serio cuestionamiento a la constitucionalidad de esta iniciativa. ¿Bajo qué? Bajo la presión social de que son delitos de grave o hacen parte de los delitos de grave connotación social. Bueno, yo quizás no me identifico 100% con lo que planteaba Alberto de que es una medida populista, quizás sí, quizás él está más a tono o más al corriente de lo que en política se puede potenciar o traducir en votos. Digo esto porque hay quienes somos colegas y están más atentos al quehacer político en nuestra sociedad y otros, como mi persona, que hemos estado ya dentro de una institución por casi 30 años y todo lo político no era parte de nuestro día a día, es decir, no estábamos tan comunicados con una realidad en la cual ciertas cosas como esta pudieran presentarse a discusión en la Asamblea porque con ello podemos ganar votos. Les decía también que hay otras consideraciones, estoy tratando como de ir rápido en esta primera presentación de argumentos, porque también quisiera que escucháramos al doctor Tuñón para después escuchar o responder preguntas de quienes nos acompañan. Fíjense que hay otra situación. Y es que aquí no solo debe depositarse la atención o la mirada sobre el hecho de que esto no conviene al imputado, ¿sí? No conviene al imputado o al procesado el no tener acceso a un acuerdo de pena en situaciones en donde los delitos están acreditados, él está plenamente vinculado y por aceptar estos hechos y evitar el desgaste de recursos del Estado, él acepta los hechos, no hay ninguna fractura en sus garantías constitucionales al hacerlo, está plenamente consciente de lo que implica aceptarlos, de renunciar al juicio, al control recursivo, a todo lo que implica ir hasta esa etapa. Yo también tengo consideraciones que están relacionadas estrechamente con la víctima. Esa víctima que tiene derecho a un proceso donde también, si quiere ser escuchada, sea escuchada,
eh, y donde su voz todavía no es una voz vinculante, porque no lo es. Esta es una discusión entre fiscalía y defensa, entre la fiscalía y la defensa y el imputado. Pero ella solo es comunicada de que se va a entrar en una negociación que es una carga funcional de los fiscales y que esta negociación puede llegar a un acuerdo de pena. ¿De cuánto? De tanto, no sé, porque yo también tengo opiniones sobre ese cálculo de los acuerdos de pena, en donde he tenido algunos desacuerdos. Cuando estaba como fiscal decía, no entiendo este cálculo, por qué tiene que haber una ecuación, una matemática, una justificación ante un juez. Nunca me pasó. Fui jefa de juicio durante 4 años cuando en la Fiscalía Metropolitana inicia la implementación del sistema penal acusatorio y no hubo un juez, no hubo un juez que me cuestionara y me dijera, a ver, fiscal, ¿por qué usted está diciendo que son 20 años y no 22 o 18 o 18 y medio? ¿Por qué usted lo está poniendo en años y no en meses? O sea, no me pasó nunca. Pero yo sí he escuchado de colegas fiscales que trabajaron conmigo, que fueron parte del equipo, que me decían, no, es que tengo que ponerlo en meses, no, es que tengo que justificarlo, no, es que me tiene que dar, si le quito un tercio, le quito no sé qué, le quito un sexto y le quito yo. Realmente nunca estuve nada conforme con esto de cómo habíamos llegado a ese punto. No lo entiendo. Eso no está escrito en ninguna parte. Los descuentos por fracciones vienen de las atenuantes y agravantes de genéricas en el Código Penal, pero no se trasladan acá y no sé por qué distorsión de una práctica ha llegado a este punto de donde se le exige al fiscal y claro, se le tendrá también que preguntar otro tanto al defensor por qué han llegado a esa X eh, 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 cuantía de pena. Volviendo a las consideraciones en relación a la víctima. Fíjense, hay víctimas en donde uno explica los pros, los contras de la situación dentro del mismo proceso, de la carpeta, de lo que se tiene para ofrecer en un juicio. Debe ser responsabilidad del fiscal explicarle esto, ¿sí? Debe ser responsabilidad de un fiscal explicarle lo que le espera en ese juicio. Ningún fiscal se puede convertir en un custodio, un guardián, ¿cómo se dice esto? Un bodyguard. Entonces, para ponerse al lado de la víctima y no permitir que le toquen un cabello. De que el tono del abogado al interrogarla, al contrainterrogarla, sea así o asá y que no la incomode. Siendo niño o siendo un menor de edad, eso es una cosa muy difícil, es un desafío enorme para un fiscal convertirse en este guardaespaldas de los derechos de la víctima. Lo más que se puede hacer es una objeción, pedir un llamado a atención de parte del tribunal cuando se siente que la víctima está siendo agredida con el tono de la voz, ya no tanto con la forma como es cuestionada sobre tal o cual situación, obviamente de aquella información que viene ya, que está depositada dentro de la carpeta. Pero hay que hablarle a la víctima de esta situación y hay que considerar también en qué condición se encuentra esta víctima. Y hay que considerar que después de la fase intermedia, no es que un mes o 2 meses después ya es el juicio. Todos sabemos, todos los que estamos aquí reunidos sabemos que a veces pasa un año o pasa año y medio. Entonces, todo ese tiempo que pasa, siempre lo he dicho y lo mantengo. Es un tiempo precioso para que la víctima comience a sanar, porque hay que dejarla sanar, hay que ayudarla a sanar, a repararse, a superar todos los traumas que le puedan haber quedado, según las pericias que así lo establezcan, consecuencia de la agresión sexual sufrida o de la experiencia del ataque sexual sufrido. Si nosotros cerramos el camino a los acuerdos de pena, la estamos obligando a ella también a ir hacia allá. Entonces no es solamente que le restringo derechos al acusado, también se los restringo a la víctima, que pudiera en un momento determinado decir, sí, mejor, yo llego hasta aquí, yo no puedo más con esto, no quiero vivir esto o aquello, de lo que uno responsablemente, el fiscal responsablemente le tiene que explicar, que eso es lo que le espera. Y no es para disuadirla, es que yo mantengo que el juicio es un campo de batalla, ¿sí? Son estrategas,
defensa, fiscalía y querella, más de las veces, también generan fuertes tensiones en este lugar. El debate cobra aristas de grave tensión y definitivamente todo esto se convierte en un cerco alrededor de esta víctima, aunque esté en circuito cerrado, ¿sí? Aunque esté en una cámara GES. No importa. Eso es una vibra que se siente como de alto voltaje ahí dentro. Y eso que no estamos hablando de ninguna manera de alegatos que tienen carga de aquellos que se presentan ante un jurado de conciencia o hablando de homicidio, sino que hablamos de intervenciones de las partes que son fuertes, que hace que las preguntas mismas son incisivas, que hay preguntas que pretenden reposicionar y forzar a la víctima a revisitar cada aspecto del cargo del relato circunstanciado de lo que le ocurrió y cómo le ocurrió y qué tanto le ocurrió y qué tantas veces le hizo fulano y mengano y sutanejo para arriba, para abajo, para adentro, para atrás, para afuera. Eso es atroz. Eso pasa en los juicios. Y yo creo que hay que tener en la balanza de las cosas los pros y los contras, pero para ambas partes. Y cuando yo hago ese análisis, yo no podría favorecer que se eliminen esta posibilidad de terminación anticipada del proceso, porque va a haber un cierre, ¿sí? Un cierre con algún favor para el acusado, que en lugar de 50 años quizás serán 34, como un caso que conocí, que la verdad que me, no estuve conforme, ¿sí? Yo escuché la cifra, no estaba yo a cargo de la negociación, no me pareció, pero era resultante de ese vicio de hacer esos cálculos de un tercio por aquí y un tercio por allá y un sexto aquí y un quinto acá. Y bueno, como yo no era la que mandaba en ese tema, entonces pues dije, bueno, qué bien, si todos están contentos, qué bueno. Pero en realidad no me parecía. Estamos hablando eran 3 víctimas, eran actos sexuales reiterados, incluía violación, incluía corrupción de menores con exposición a pornografía, y perdemos de vista en la cuantificación de las penas, perdemos de vista el artículo 85, la reiteración de la conducta, o sea, el impacto reiterado de la fractura reiterada de un tipo penal. Y ni decir de las secuelas en esas criaturas, ¿sí? Hijas e hijas de crianza del sujeto. Ni pensar en las secuelas. ¿Qué va a pasar con estas criaturas? Porque, insisto, no hay una reparación digna y transformadora que derive de una pena de prisión. No la hay. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que una forma de reparar o de ayudar a reparar ese daño es permitir el acuerdo de pena en los delitos sexuales contra personas menores de edad y no vedarlo y no cerrar esa fórmula de terminación anticipada del proceso, considerando, fíjense, que ambas partes tienen caso por caso, porque eso es otra cosa, hay que mirar caso por caso, pero ambas partes tienen que ganar. Y en esto de ambas partes, cuando hablo de víctima y de victimario, también pongo a la fiscalía y a la defensa y al sistema de justicia penal, porque hay que privilegiar, potenciar eso del principio de mínima intervención del derecho penal, eso de la economía procesal y definitivamente que la dignidad humana, porque concurrir ante extraños a develar todo lo grotesco de la violación de la intimidad de un ser humano y de la otra parte, que se escuche todo cuanto supuestamente habría hecho esta persona en perjuicio de ese niño o niña, es tanto como despellejar el alma, no solo el cuerpo, sino el alma de quienes están allí y quienes tienen que hacer ese trabajo
por más duro y más sucio que se pueda uno imaginar que lo sea, sucio, sí, en cuanto pensando yo en que las palabras no me alcanzan para graficar, para representar lo que implica, aunque uno quiera ser muy cuidadoso, una mano suave manejando la situación, a veces definitivamente que salimos de ese tribunal violados todos, ¿sí? Una y otra vez, hasta que finalmente haya un sentido del fallo. Hasta aquí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Maluquel. De verdad que muy interesante tu intervención, sobre todo pues eh, por ese punto de vista que has dado en torno a la víctima, pues definitivamente porque estos acuerdos de pena precisamente evitan esa revictimización que mantiene la víctima durante una fase de juicio oral donde los cuestionamientos, tal como lo has mencionado tú, resultan bastante fuertes, toda vez pues que los abogados de las defensas usualmente no solemos, y me incluyo, no solemos ir con paños, por decirlo así, en los interrogatorios y contrainterrogatorios, pues toda vez que estamos precisamente defendiendo una situación jurídica de nuestro representado. Entonces, definitivamente que los acuerdos de pena, bajo este punto de vista, sí abren esa posibilidad de no revictimizar a la víctima y que de alguna manera también se permita pues lograr ese objetivo de justicia que se pretende para ambas partes, en este caso tanto para el acusado como también para la víctima. Bueno, tenemos como segundo expositor al doctor Carlos Tuñón. El doctor Carlos Tuñón es primeramente pues miembro del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Él mismo también es licenciado en Derechos Políticas, mantiene posgrado en docencia, maestrías en Derecho Marítimo, diplomados en Inglés Marítimo, en Mediación y Arbitraje, en Derecho Público, maestrías en Derecho Penal y es doctor en Derecho Penal de la Universidad Santa María la Antigua. Él mismo pues mantiene una amplia experiencia, ha sido secretario del Juzgado Tercero del Circuito Penal de Colón, así como también ha formado parte de la firma forense de asesores jurídicos diversificados y es profesor catedrático titular de la Universidad de Panamá en materia de derecho penal. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Carlos Tuñón para que pues nos dé su postura también en cuanto a este tema de la exclusión de los derechos, de los acuerdos de pena en los delitos sexuales. Doctor Tuñón, Tengo la cámara bloqueada. ¿Tú la tienes bloqueada ya? sí, sí, ya enseguida Dale. un momentito, por favor. Todavía no me puedo ver en la pantalla, Alberto. Sí, acaba de colocar, doctor Tuñón, una diapositiva compartida. ¿Es correcto? Sí, Ok, eso le va a mantener que obviamente los expositores vean directamente es la diapositiva. en la esquina debo aparecer aquí, en esta Sí, sí, esquina. con mucho gusto. Ya enseguida, mientras, si quiere, si me permite, inicie la exposición mientras yo estoy ajustando para poder que usted pueda activar el video sin problema alguno. Yo se lo activo acá sin problema. Sí, excelente. Gracias, Alberto. Evidentemente no puedo iniciar sin darle las felicitaciones a la Maiter Maruquel Castroverde, la cual conocemos su trayectoria y hemos leído cada uno de sus libros, que mantiene una posición rígida frente a la defensa de, de los derechos de la mujer y ha escrito en materia de la víctima, en la prueba en materia de las violaciones y ha demostrado que ha sido una mujer institucional, la cual goza de nuestro respeto y admiración. En este sentido, también lo crea un conflicto
porque también nosotros entendimos que evidentemente iba a haber una posición tendiente a que no se formalizara los acuerdos, pero evidentemente el derecho constitucional ha revestido esa personalidad entendiendo que sí es un derecho que tiene ese ramo. Así que nuestras felicitaciones nuevamente a la Maite Castro. Bueno, nosotros igualmente, pero sí tenemos una posición eh, mucho más radical a favor de los acuerdos de pena. Y para tal efecto, nuestra exposición estaremos viendo los acuerdos de pena en los delitos sexuales, primero la parte dogmática y jurídica, los antecedentes históricos, el aspecto filosófico y esta como medio alterno de solución de conflicto dentro de el derecho panameño. Y nos vamos a referir desde la parte dogmática en este primer momento que el acuerdo de pena es un proceso de resolución pacífica del conflicto en el cual el Ministerio Público, el indiciado, acusado y su defensor para que se produzca entre ellos una posibilidad de solución del conflicto y propicia un acuerdo de crimen. El artículo 220 es la norma jurídica que evidentemente lo contempla y a la vez establece los requisitos sobre la cual se debe edificar este acuerdo de pena. Nos paramos sobre la posibilidad de que el acuerdo de pena tenga validez o no tenga validez. Y en ese sentido, Hansmer, que es el que habla sobre los retos del derecho penal en su obra sobre los retos del derecho penal de hoy, frente a Gunther Jacobs, que él mismo en su obra enfrenta el derecho penal, pero como el derecho penal del enemigo, que nace a partir de los de septiembre, cuando se da el problema de las Torres Gemelas. Y ese fenómeno de las Torres Gemelas impacta el derecho, porque se deja de observar al sujeto como un sujeto y se ve como un enemigo del derecho o de la sociedad. Y eso permite que muchos retractores a nivel nacional e internacional asuman una posición que evidentemente va en contra de la garantía de los principios fundamentales que son parte del derecho penal de hoy. El derecho penal de hoy que a través de los fallos ya escuchamos que el artículo 4 que permite a través de él que se introduzcan al derecho nacional un número plural de normas internacionales en materia de convenio, de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 8.1, 8.2, que va contemplando algunos principios y garantías que son parte, evidentemente, hoy del derecho panameño y en especial el derecho penal de hoy. Quiero pararme un poquito aquí. En algún momento del desarrollo normativo nuestro, y todo lo que ya tenemos algo de edad, estudiamos en la Facultad de Derecho la teoría pura del derecho de Alkelsen, entendiendo que Kelsen, en la década del 39, cuando ya estamos hablando de Kelsen Maduro, dijo que él se había equivocado. ¿Y por qué se equivocó? Porque él planteó en ese momento que el derecho no podía nacer del derecho. El derecho nacía de la interacción de los seres humanos que le permite de una forma u otra generar el derecho en mayúscula y al final aparece lo que es derecho en minúscula o la norma. Y muchos nos hemos confundido y seguimos hablando de derecho en mayúscula como si estuviéramos hablando de la norma y esa confusión ha permitido que muchos hoy, en una crítica a la fundamentación del acuerdo de pena y la posibilidad de eliminarlo, en una crítica al desconocimiento de la fundamentación filosófica sobre la cual se erige la posibilidad de hoy de la teoría discursiva del derecho de la Escuela de Frankfurt, que le permite hoy solucionar el conflicto a través del disenso y del consenso. Entonces, ese parámetro sobre el cual se edifica la concepción de que el derecho nace del derecho, mucha gente piensa que el estudiarse los 500 y pico artículos del Código Procesal Penal ya saben derecho. O sea, son unos meros lectores de normas. Entonces, lo que se rescata siempre de Kelsen es la pirámide de Kelsen que permite efectivamente entender esa parte de naturaleza
filosófica que ha hecho tanto daño al derecho, porque no hemos parado sobre la teoría positiva del derecho y no hemos pasado al escalón 5. Para entrar a deliberar a través de cuál es la finalidad, porque tuvimos la oportunidad de revisar el proyecto que aparece en la Asamblea, que está identificado como el 077, proyecto de ley 867, para que vea que los que están orientados a revisar esta norma no saben ni lo que están haciendo. El proyecto habla del artículo 220 del Código Penal. Es decir, ahí están totalmente desubicados. El 220 del Código Penal, como bien lo saben muchos de ustedes, habla sobre la estafa y otro tipo de... Es el artículo 220 del Código Procesal, el que bien ya explicó la compañera Castro. Entonces, Jürgen Habermas nos trae a la palestra la posibilidad de que el disenso y el consenso desde la escuela habermasiana de Frankfurt, que la escuela de Frankfurt dice, no, ¿cómo rescatamos el derecho? Devolviéndole a la sociedad, a todos los asociados, sus derechos y sus garantías. Y de allí nace la posibilidad del disenso y el consenso como forma de solución del conflicto social. Y ese conflicto social es lo que hizo que después de la Segunda Guerra Mundial Alemania sea hoy lo que es hoy en la producción del derecho. Tanto así que fue la escuela que produjo la causa de justificación en materia de los delitos de homicidio, pero sí, porque si este le causa la muerte a otro en cumplimiento de un deber, la defensa de un derecho, de una cosa que no tenía la necesidad de resistirla, y inminente y proporcional, hay causa de justificación, no comete homicidio. La escuela de Frankfurt como referente dogmático, jurisprudencial y jurídico de instituciones de naturaleza jurídica. Entonces Habermas viene de esa escuela. Y esa es la escuela que uno dice, para los efectos de entender qué es la sociedad, porque también vamos a la parte emotiva de la posibilidad del cambio de la norma que se somete a contradictorio hoy. Dice, no, lo que pasa es que la norma, el 220 se hizo para que se pudiera liberar las cárceles y permitir que efectivamente muchos presos salieran y se acabara con el hacinamiento. Ese no es un problema del derecho penal. Dice el maestro en materia del manual de filosofía de la maestra Virginia Arango, dice, espérese un momento. El fin del derecho penal no es solucionar el problema del Estado de la política criminal. No, no, no. El derecho penal, como última ratio de ley, tiene como finalidad reconstruir los lazos distorsionados de la sociedad por la comisión del delito y en ese interín garantizar la convivencia pacífica de los asociados. Entonces, esa posibilidad de entrar a entender cuál es el fin de la pena es lo que nos va a permitir porque los acuerdos de pena tienen esa finalidad. Entonces, no es lo que plantea la parte emotiva, ya que dentro de los acuerdos de pena, dentro de la sociedad, entendiendo el mundo filosófico de la escuela discursiva del derecho, que nos permite entender que la sociedad debe resolver su problema a través de la conciliación, es lo que hoy nos tiene parado sobre la discusión de por qué evidentemente los acuerdos son válidos. Y eso nos enfrenta a la posibilidad del el ejercicio del giro hermenéutico de la filosofía patrocinado por Martin Heidegger, por Gadamer y evidentemente por el maestro que nos pone de presente que la sociedad, y lo vemos en el sistema penal acusatorio, es el sistema penal acusatorio nacido de la Escuela de Frankfurt en asocio con Robert Alexis, bueno, y hoy también tenemos que felicitar a la Corte, porque si observamos la página
165 y siguiente del fallo en materia de la mina, se cita a Robert Alexis como el fundamentalista de los principios y garantías en su obra sobre los fundamentos filosóficos del derecho constitucional. Entonces, este giro hermenéutico nos pone de presente un conflicto que hoy tiene Panamá frente al sistema penal acusatorio. Discutir en términos jurídicos, es decir, con la norma, la gente que se sale en los puntos y la coma, y enfrenta al artículo 1 que dice hay que entender y analizar evidentemente el nuevo derecho penal procesal con los principios, garantías y reglas. Es decir, que no se puede cerrar frente a la dogmática jurídica, el positivismo jurídico, que es lo que se está pululando, porque mucha gente dice, no, pero la norma dice, pero no, recuérdate que la norma enfrentada a los principios, a la garantía, se está diciendo que tú estás analizando la posibilidad de establecer una pena a un ser humano, no a la norma, que es lo que nos afecta del positivismo kelseniano sobre la posibilidad de que el positivismo nos crea nos crea un candado sobre la cual no se puede entender o pueden permitirse que la gente diga, no, podemos modificar y limitar un derecho constitucional que es el que da base a la posibilidad de la reconciliación social. Y de ahí donde viene el fin de la pena. Y el fin de la pena es establecer esa posibilidad de reconciliación y no puede establecerse fuero ni privilegio frente al acuerdo de pena. Y ese acuerdo de pena, que quizás nos separamos un poco de la maestra y de la magíster compañera, que nosotros no podemos patrocinar que se mantenga el acuerdo de pena como está ahora, tal como lo señaló la compañera Cato Verde. Porque nosotros creemos, de acuerdo a la Constitución, que lo que deben establecer la pena, evidentemente, es el órgano judicial. No los acuerdos de pena que en la práctica se han convertido en contratos de adhesión, se han convertido en una forma de imposición de la voluntad y de los requisitos establecidos. Me dispenso en ese sentido porque evidentemente el Código Penal sí establece, si observamos los artículos 90, que efectivamente cuando vinieron la escuela española, que es que nace de la Universidad de Salamanca, establecieron como principio de que efectivamente siempre se debía partir de la pena mínima y establecer los beneficios, entendiendo la dosificación en materia de la agravante y la atenuante para establecerla. Y, evidentemente, dice el artículo 95 del Código Penal que no se puede aumentar ni disminuir la pena sino de conformidad a una disposición expresa. Es decir, que tiene que haber la dosificación en virtud del tercio, de la mitad, del cuarto y del sexto, porque así lo plantea el Código Penal. Entonces, no se puede dejar la libertad al Ministerio Público. Debe ser, y planteo en eso una reforma a este artículo en materia de los acuerdos, que es cuando el Ministerio Público y la defensa no se ponen de acuerdo, se debe establecer un tribunal de dosificación de pena, donde las partes sobre el material probatorio, obviamente después de la acusación, que puedan establecer por qué piden un aumento o por qué piden una disminución de la pena. Eso es un reto explicarlo en otra sesión. Pero hoy estamos viendo evidentemente el acuerdo de pena. Entonces, el acuerdo de pena, para que la sociedad lo entienda y no vende ese populismo generacional que por ahí se mantuvo, se habla en este momento pasar de una interpretación positiva kelseniana a una interpretación argumentativa jurídica. El primer piso, porque no hemos quedado en el primer piso de la interpretación jurídica, mientras que el parámetro que nos hace el Código Procesal Penal en el artículo 1 y siguiente, que nos abre el parámetro, el derecho a la convencionalidad, a la constitucionalización del proceso, el derecho que trae como consecuencia un marco constitucional, jurisprudencial y convencional, nos quedamos en el primer piso porque sabemos qué dice la norma sustancial y qué dice la norma procesal. Pero cuando debemos introducir el derecho convencional,
cuando debemos introducir esas normas internacionales, esos fallos que hoy ya ha mencionado la compañera Catroverde en su exposición, que van a incidir, como dice en su obra el maestro Jordi Ferrer, van a estandarizar la prueba y van a estandarizar los procesos porque la Corte Internacional de Derechos Humanos es parte de nuestro derecho a través. Entonces, el mundo de la vida, texto y contexto, Habermas dice en esa obra, solo son válidas y solo son válidas aquellas normas que todos los integrantes del discurso racional la entiendan válida para todos. Facticidad y validez, mundo de la vida, texto y contexto. Ambas obras complementan la posibilidad de decirnos que debemos ver qué hace la sociedad. Sí, ese rigorismo, la pena nunca ha cumplido la finalidad del artículo 7, cuando dice la resocialización, la indemnización, todos los requisitos. Evidentemente, el artículo 7 del Código Penal dice cuando desarrolla la pena tiene como pilar los fundamentos la prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social. Esa reinserción social como un mandato legal, evidentemente, él intenta limitar los acuerdos de pena, es limitar el marco legal y el marco constitucional también. ¿Por qué? Porque se ha dejado de pensar desde el mundo filosófico, la filosofía del derecho, la ciencia política, la sociología y otras ciencias disciplinarias, y saber que lo van nutriendo al derecho penal para que tenga validez en la sociedad. No, pero ¿qué aparece aquí? La criminología, que es la que debe definir qué sigue ahí como alternativa. No el derecho penal con la pena, porque ya sabemos que la pena no resuelve el problema. Hay que establecer, quizás sí, hay que establecer un límite, que vaya, que el complemento del acuerdo de pena, una de las condiciones, un tratamiento psicológico, psiquiátrico, una charla que tenga que dar a otro detenido en materia de eso, pero no se puede retribuir. En Estados Unidos no hay restricción para fianza para ningún delito. Pero ¿por qué la sociedad no hace que la persona reciba el beneficio de la fianza? Puede tener 5 millones, pero tiene que traer 5 personas de alta conducta social para que sean garantes de que tú no te vas a portar mal. Ahí se acabó la libertad. Es decir, hay que establecerle algunos requisitos de tal forma de que no entremos a limitar un derecho que evidentemente más adelante evidentemente se puede convertir en una violación de derechos humanos, una violación constitucional o precisamente una violación legal. Eso pasa a lo que hoy se descanta de la teoría habermaniana en materia del garantismo. Aparece entonces Ferrajoli. Y Ferrajoli dice en su obra sobre el garantismo que la sociedad, para recuperarse, hay que mantener la garantía a todos los asociados. Entonces, si le limitamos por el tipo penal, evidentemente, ese derecho, estaríamos enfrentando la posibilidad de que haya una garantía procesal del favor libertatis y el favor re, que son principios que son parte de nuestro derecho, porque así lo plantea el artículo 1 del Código Procesal Penal, sin señalar evidentemente el derecho constitucional, que desde la Constitución de Cádiz de 1812, que es parte, le da fundamento a nuestra Constitución con todos sus actos reformatorios, dice que evidentemente el artículo 32, artículos 22, 25 y 17, que le dan la posibilidad del equilibrio de la igualdad de las partes dentro del derecho procesal, penal y constitucional. Y hablamos del constitucional, ya sabemos el desarrollo a través del bloque de la constitucionalidad del artículo 32, que dice efectivamente es una justicia en tiempo razonable lo que efectivamente se debe propiciar a favor del otro. Eso trae como consecuencia que el sistema penal acusatorio hoy tenga todavía algunos retos que enfrentar, pero no puede enfrentar esos retos si todavía el positivismo intenta afectarlo más de lo que está afectando hoy. Siempre se recurre al derecho penal
como un bombero para solucionar la falta de política criminal del Estado. Hoy ya, evidentemente, se aprobó una ley en materia de política criminal el año pasado, pero eso todavía no ha tenido contenido práctico, porque la criminología es la correa de tensión que alimenta efectivamente el derecho. Y ese derecho, a su vez, alimenta la norma jurídica, que es lo que sale del hipódromo allá, cuando salen las normas que salen estos proyectos legislativos que traen como consecuencia algunas contradicciones formales. Finalmente, el anteproyecto, que es lo que se plantea, consideramos que es evidentemente contradictorio, porque estás segregando de la sociedad un derecho que tiene rango constitucional, rango legal y evidentemente rango de naturaleza procesal. Nosotros ahí lo que incluiríamos es decir que cuando no hay acuerdo de pena, a diferencia de lo que plantea, que no se puede llegar en la etapa intermedia a un acuerdo de pena, eso debe pasar al órgano judicial y que se sea a través de una audiencia de dosificación de la pena, que se establezca la pena imponente. Daría mayor garantía a todos los participantes. E incluir ahí podríamos incluir, siguiendo quizá la línea de reparación colombiana, que dice que hay reparación monumental, simbólica, ejemplarizante, el perdón, que son formas de reparación de la víctima en Colombia, y traer alguna de esas reparaciones. Es decir, hay que pactar la reparación, aunque sea de manera abstracta, si es civil, de manera económica o a través de la otra forma de reparación que hoy la reparación simbólica en Colombia ha cogido mucha fuerza. Entonces, creo que evidentemente en esta primera etapa nuestra posición está planteada. No estamos de acuerdo con esa modificación. Creemos que debe hacerse ajuste al sistema. El acuerdo de pena pareciera que va a pasar lo mismo que pasó con la audiencia preliminar. La audiencia preliminar, cuando llegaron los españoles en el 95, era secretario de juzgado tercero del circuito penal, dijeron, la audiencia preliminar va a descongestionar el sistema. Y pasó que la audiencia preliminar se convirtió en un problema porque un fiscal, un fiscal auxiliar dijo que a nadie se le negaba un llamamiento a juicio. Se formó tremendo congestionamiento que en 10 años estamos aquí en el sistema penal acusatorio. Hoy los acuerdos de pena eran la forma de solucionar el conflicto de la manera más rápida para que el sistema no se congestionara. Ya hay gente pensando que no va a haber acuerdo. Esto ya en 5 años ya estaba en contradicción. Ya tenemos 7 años, ya tenemos audiencia para el 2026 y estamos en el 2024. Eso significa que esto va a tener problemas mucho más rápido si no tomamos una decisión colegiada, entendiendo a toda la sociedad, entender que la reparación y las fórmulas utilizadas para solucionar el conflicto ya cambiaron y pasaron a un nivel diferente. El disenso y el consenso, donde todos somos participantes, es lo que puede permitir que la sociedad vuelva a y a validar la forma de reconstrucción social. Yo creo que eso por ahora en materia de la participación nuestra, y estaremos anuente a cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias, doctor Tuñón. Definitivamente, pues, excelente también su acotación desde otro punto de vista bastante distinto en relación a la magíster Baruquel. Y bueno, yo voy a hacer una pequeña acotación solamente antes de hacer preguntas de acuerdo a lo que han mandado algunos de los presentes. Eh, Maruquel, yo me refería, por ejemplo, en el tema del populismo punitivo a que Panamá ha pasado por un fenómeno contrario al de distintas legislaciones. Lejos de despenalizar conductas, la tendencia en nuestro país ha sido la de aumentar penas, la de generar conductas punibles nuevas y vemos entonces que de alguna forma nuestros legisladores también están respondiendo a ese clamor, el clamor popular. Y recuerdo en su momento cuando se hizo el Congreso de Derecho Procesal, precisamente de un delito sexual,
que yo abría la mesa que me tocó dirigir en relación a una noticia que ya daba por condenada a la persona de forma directa, porque mencionaba en esa noticia que un abuelo había abusado sexualmente de su nieta. Sin embargo, estábamos apenas en una fase de imputación. O sea que todavía nos quedaba una fase de investigación completa para poder determinar la culpabilidad o inocencia de la persona. Y en ese sentido era que me refería al tema del populismo punitivo, porque la tendencia de alguna forma ha sido precastigar. Y de hecho lo estamos viendo también como una regla en los casos de los juicios, del juicio oral. Pero muchas veces en los juicios orales los jueces están condenando y le dejan la tarea al Tribunal de Apelaciones de resolver el problema que se crea precisamente por llegar a una decisión de condena sin haber tenido el mérito para hacerlo. Entonces es el Tribunal de Apelaciones el que realiza formalmente esa tarea de depuración. Em, Tenemos una pregunta que ha sido dirigida a la magíster Baruquel y precisamente se refiere a si constituiría una vulneración a la víctima si mediante acuerdo de pena eh, esto significa que su afectación o agresión vivida se reduce simplemente al cálculo de la pena impuesta dentro de dicho acuerdo. Esa es la primera parte de la pregunta que se le dirige a usted. Sí, nuevamente muchísimas gracias. Ha sido un gusto de verdad participar en este foro, Alberto. Como que tú no sabías dónde encontrarme porque me hubieras podido invitar también a otros eventos, por lo que veo, me has estado evadiendo y ahora me buscaste y me encontraste. Bueno, definitivamente que después de escuchar al doctor Tuñón, que de verdad que ha sido un placer que me haya tocado escucharlo como si fuese una alumna en una clase, siempre es muy bueno, uno siempre aprende otros puntos de vista. Con respecto a la víctima, fíjense, la naturaleza de los delitos sexuales, ustedes saben, hay una gama de delitos sexuales, de vulneraciones a la libertad sexual, que es un bien jurídico tutelado específicamente en el derecho penal sexual de adultos, y la integridad sexual o indemnidad sexual también se dice para tutelar este bien jurídico específicamente para las personas menores de edad. Hay una realidad en este país que la mayoría de los delitos sexuales se cometen contra personas menores de edad, niñas, en el entorno familiar por conocidos. Esta afirmación la hago con la autoridad académica y moral de haber trabajado gran parte de esos 30 años de carrera combatiendo impunidad, pero cumpliendo con las normas procesales y constitucionales que debían garantizar el debido proceso para las partes. Siempre me esmeré de que si podía probar, iba hasta donde tenía que llegar. Si no podía probar, que pesar, grave pesar. Porque ese daño que yo veía que sí se le había cometido a esa víctima, no podía asegurar que iba a tener el resultado. Y un resultado, insisto, un resultado que no alcanza la entidad de ser una reparación digna y transformadora, que ese es el estándar que nos viene de la Corte Interamericana en sus múltiples fallos y que nosotros estamos todavía a años luz de alcanzar ese punto. Porque una sentencia condenatoria desarrollada y estructurada en un lenguaje puramente jurídico, es decir, no tiene ni el más mínimo espacio de dirigirse a una víctima y decirle, estoy fallando así porque te creo o porque te creí o porque pasó esto o porque lo otro, porque eso no ocurre en nuestras sentencias. Las sentencias son para los abogados, no para las partes. Ese es otro tema. El tema también de la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos,
en la conducción de una investigación, en las fases, en las distintas fases, ya la fase previa al juicio y en el mismo juicio cuando se va a entrar a un sentido del fallo, a deliberar y presentar a las partes un sentido del fallo. Todas esas cosas no las encontramos en las decisiones, sea a favor o sea en contra de la posición de la fiscalía. Yo, para contestar la pregunta, debo decirle que en más de una ocasión la víctima es como si fuera un vaso de cristal. Se contiene con herramientas muy precarias dentro del proceso, esa revolución de emociones mezcladas con memoria de situaciones que vienen no de una vez, de años, como les digo, porque las carpetas que yo entré a conocer cuando quedé al frente de la sección de delitos contra la libertad sexual, hace ¿qué? 3 años me parece, 2 años y medio, eran 2000 carpetas. Después de la pandemia, mucho no se pudo avanzar en algunas investigaciones y de esas 2000 habían carpetas de 2017, 2018, 2019 con víctimas que poco se había podido trabajar el caso, se había podido hacer para cumplirle ¿qué? El estándar de la debida diligencia en una investigación, que el estándar ahora es debida diligencia reforzada mirando el enfoque de derechos humanos, sin discriminar los derechos y garantías constitucionales de quien esté señalado como responsable o presunto responsable de esos delitos. Entonces, presentarle a esa víctima un acuerdo de pena y decirle, mire, usted tiene aquí hay un cargo por violación en el tiempo, 3, 5 años, no sé cuántos tiempos, vamos a pensar, con el 85, yéndonos a 18 años, si tiene menos de 13 años o de 14, vamos a hablar de una que podría llegar hasta, exageremos, vamos a los 50 años, no sé. Entonces se le hace el descuento porque se dice, no, bueno, vamos a hacer el acuerdo de pena, el descuento es 1/3, entonces quedan 34, creo que es más o menos así. Y entonces el abogado dice, no, 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 pero es que yo estoy pensando más algo como por 18, no sé, porque la gran discusión, Alberto y doctor Tuñón, y quienes nos escuchan siempre era que los abogados nos venían y decían, bueno, pero licenciada, pero es que mire, yo estaba pensando en 60 meses, y uno dice, pero ¿cómo 60 meses? Pero si usted me está faltando al respeto. Que usted va a venir aquí y me dice que 60 meses usted conoce la carpeta, usted la leyó. O sea, a veces se hacían los graciosos, pero era un poquito ofensivo y debo decirlo. Ahora, si Alberto me sale con una cosa así, yo estoy del lado acá, me voy a reír con él, pero él sabe lo que estoy hablando. Entonces, déjenme decirle aquí, era un rol infeliz, porque no se puede cuantificar en años de prisión para quien me hizo daño, ¿sí? No se puede cuantificar en años de prisión ese daño que no es reversible. No lo es. Cuando yo tengo la prueba que se cometió todo lo que se dice que se cometió. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué prueba es esa? Porque ahí no hubo cámaras, porque no había testigos presenciales. Bueno, algunos sí los tenían, pero otros no los tenían. Así que no me vengan con el tema de la cámara y la cosa, porque eso no va. Delitos sexuales es otra cosa. Tienen que conectarse con otro mundo de normas que transversalizan cómo debe ser esa investigación, que sí requiere de un fuerte componente de derechos humanos y sensibilización de las cosas que ocurren, y que no solo le ocurren a las mujeres, le ocurren también a los hombres. Los hombres también son violados. Los hombres también sufren tortura sexual. Los hombres también sufren maltrato y violencia. Y también hay autoras posibles responsables de estos delitos, mujeres contra los hombres. Entonces, yo no encuentro, lo he dicho, no con la estructura riquísima de los antecedentes de filosofía jurídica que nos ha ilustrado el doctor, no lo he dicho de esa forma, pero yo no soy creyente de que en el proceso está la solución. Mi apuesta está en la prevención, mi apuesta está en controles para ese tráfico de pornografía, que es la droga nueva, que se consume en intimidad al amparo de los derechos de esa intimidad y de esa privacidad, pero que está envenenando la mente
de muchos cuanto lo consumen irrestrictamente y está detrás de cada, me atrevo a decir, de cada 10 casos, en 5, 7 casos está el componente de la pornografía. Que si la sanción es suficiente en pena, encerrar a la persona, bueno, yo creo que hay que profundizar las herramientas de intervención en el presunto agresor sexual para ver si nosotros podemos también remediar esa situación. El doctor hablaba de la criminología como un cinturón de fuerza, pero también como un pivote de apoyo para nutrir al derecho y que el derecho sea justo, porque él también debe estar conectado con esa idea de que el derecho que no es justo no es derecho y no se debería entonces dar lugar a aplicarlo, ¿no? Eso viene de allá de los casos ¿cómo es? De los alemanes, del caso de los custodios, los guardianes del muro de Berlín, ¿no? El derecho que no es justo no es derecho. Entonces no se debe aplicar, no lo debemos favorecer. Y ahí entraríamos en una honda y profunda y grave discusión de lo que es justo, lo que no es justo. Yo no creo que el proceso le hace justicia a las víctimas porque la pena sean 50 años de prisión. Entonces ella dice, bueno, al menos me creyeron y fueron 50 años. ¿Y qué vamos a hacer con esa persona con 50 años en la prisión? Porque eso también yo debo decirlo. En esos 50 años ni resocialización, ni ninguna intervención para que ese hombre salga y que sale cuando cumpla los 70% de la pena, que esa es otra de las cosas que discutía yo con los defensores. Oye, pero si estamos hablando de 30 años, tú sabes que es el 70% y el 70% o sea, comenzábamos en una tin tan, con unas matemáticas que la verdad, insisto, era un ejercicio algunas veces muy infeliz porque no llegábamos a ningún punto. Y aunque Alberto diga que los jueces condenan y condenan parece más que absuelven, yo creo que es un esfuerzo extraordinario y que en el acuerdo de pena todavía hay posibilidades de ahorrar daño de lado y lado, porque la cárcel tampoco está reparando ni resocializando, ni preparando, insisto, para reinsertar en sociedad a quien sea declarado culpable de una ofensa sexual. No sé si respondí la pregunta. Creo que sí, y la ampliaste bastante, por decirlo así. De verdad que fuiste bastante explícita al respecto. Doctor Tuñón, esta pregunta se la dirigieron a usted y es concisa en cuanto a eh, preguntar si los acuerdos de pena son de beneficio realmente a la sociedad o benefician a la persona acusada, en este caso, dándole un premio por su conducta o el acto antijurídico que ha realizado. Si puede Bueno, activar audio. Doctor Tuñón, ya, ahora sí. ahora sí. Ok, todavía la tecnología nos trae, esa es parte del reto de este nuevo siglo, la tecnología. Creo bueno, la explicación, vamos a pararnos sobre Eugenio Zaffaroni en su manual sobre derecho penal, que está también en las redes, lo pueden observar, es parte del curso de derecho penal. El Estado recurre al derecho penal cuando tiene un conflicto y usa el derecho penal como un bombero para apagar el fuego social que tiene porque no lo puede resolver a través de otro medio. Por eso señalamos que Kauffman, en su manual sobre filosofía del derecho en materia del fin del derecho, el derecho tiene el fin de reconstruir los lazos afectados dentro de la sociedad. Por tanto, el acuerdo de pena nunca va a ser un premio. Si alguna vez, por eso que ustedes ven en cada esquina de este país una iglesia, la única forma de que la gente intenta reconstruir sus actividades personales y su conflicto y su flagelo es a través de la fe. La fe, por eso, se convierte en algunos especialistas, dice que se convierte en el opio de los pueblos. En ese sentido, la fe de que el delincuente o que el procesado
o de que el indiciado, porque hay un romanticismo académico en materia de los conceptos, crea que puede salir, se mantiene preso. Cuando él pierde la fe, nadie lo va a mantener preso. Dice que el único derecho real que tiene el preso es buscar su libertad. Pero nosotros debemos entender que la sociedad se debe reconstruir a través de la posibilidad de que todo el mundo crea en el derecho. Si yo le doy la oportunidad de resocializarse o reinsertarse a la sociedad porque cree que en algún momento puede salir, evidentemente se va a mantener detenido. Si no, va a buscar la forma de cómo fugarse. Y todavía hay fuga ahí que no sabemos y no sabemos cómo se explica. Entonces, yo no creo que sea un premio. Evidentemente, es una forma de decirle a la persona, usted va a ser beneficiado con un acto del Estado, que es el que tiene el derecho o el ejercicio del poder punitivo, para que usted pueda de una u otra forma regresar a la sociedad y comportarse. Si no lo entiende, entonces por eso aparece en el código, ya que esos problemas ya están resueltos en el Código Penal. La reincidencia, la posibilidad de que el artículo 79 te explica por qué o cuál es la motivación para establecer una pena, que eso ya hoy pareciera que no tiene validez y es parte de nuestra estructura penal. Pero yo sí sigo diciendo que no es un beneficio. Quizás, y eso sí lo planteamos con los muchachos que fueron a Colombia, cuando hablamos de la víctima, señalamos que la víctima debiera ser parte del acuerdo. ¿Sí? Porque sí creemos que debe ser parte y establecerse una reparación, cualquiera que sea como condición, y a la vez establecer una condición al que está involucrado en delitos sexuales, como pasa en el derecho de familia. Es que ¿cómo se llama? El derecho irrumpió en la familia, sin observar los beneficios ni los contras. Y nosotros también en ese sentido señalamos que antes de tomar esos delitos, no los sexuales, sino los delitos de familia, se debiera, el Ministerio Público debía tener un cuerpo interdisciplinario que viera eso como condición previa antes de darle trámite como violencia doméstica, maltrato menor, porque muchas veces son mal utilizados cuando uno se quiere echar, el otro lo quiere sacar de la casa y no sabemos, pero eso, si tú tienes un cuerpo interdisciplinario profesional, como tiene el Ministerio Público para otro tema, puedes prevenir esos elementos. Dice, el trabajo social va, el inspector va, el operativo va, y todo el mundo tiene una realidad antes de iniciar, porque si no, hoy todavía, y ya lo hemos visto, los números más altos que tiene el Ministerio en materia de investigación son los delitos de familia. Y se controlaría, se convirtió el Ministerio Público en esa sección, se convirtió en un juez de paz grande. De allí que nosotros sí creemos que está muy bien definido, que evidentemente por el maestro Zaffaroni, que el derecho penal no tiene ese rol social. Solo tiene la criminología, los trabajos sociales, la política económica. La sociedad tiene que intervenir por el derecho de lo máximo. Por eso que Habermas en su obra Faticidad y Validez dice, solo son válidas aquellas normas donde todos los participantes, porque nosotros no podemos seguir legislando para el derecho de los mínimos. Eso denota una falta de política del Estado, del órgano judicial, del Ministerio Público. Tenemos que legislar para los máximos. Por eso que ustedes ven que los maestros hacen huelga, los trabajadores hacen huelga, los médicos hacen huelga, y se comienza a resolver como parche en la sociedad esa cosa. No, la sociedad necesita una decisión integral que le permita tener que todos los participantes sean parte. Y no entender que un beneficio que trae como consecuencia un derecho constitucional, la justicia en tiempo razonable, se convierte en un premio. No se puede convertir en un premio. En Estados Unidos no hay delito que no tenga la dosificación de la pena por portarse bien, por estudio, por participar en actividades sociales. Pero por eso que la gente dice, pero ¿por qué le pusieron 3 vidas? 3 vidas, ¿cómo lo va a pagar? Porque el mismo sistema se autoprotege diciendo, cada vez que yo le hago una rebaja, no importa cuántas rebajas le van a hacer, él no va a poder salir.
porque tiene 75 años, que cómo lo va a pagar. No, le hicieron un sexto, le hicieron un cuarto, el presidente en Tangibi le quita 6 meses y no hay discriminación a ninguno. A todo el mundo le dan el mismo beneficio. Pero esos delitos graves tienen una atención especial en materia de la penalidad, la participación, las condiciones adicionales y en este caso los acuerdos pueden tener algún tipo de condición adicional, pero no eliminarlo como tal, toda vez que sería una cercenación de un derecho fundamental. Sí, interesante postura, doctor Tuñón. Voy a hacer una pregunta para ambos, solamente para escuchar su punto de vista. Nosotros venimos con una ley, la 121 del 2018, que ya de por sí estableció la exclusión de algunos juzgados penales en materia de delitos sexuales. En este caso, pues, sobre todo cuando se trataba de personas menores de 14 años. Esta exclusión de los acuerdos de pena como parte, digamos, de una posibilidad de beneficio por parte de una persona que ha sido investigada en materia de delitos sexuales, em, no sería en un sentido estricto agravar esa situación de derecho que mantiene esa persona que ha sido investigada en relación a esa igualdad de tratamiento que establece la Constitución, mucho más cuando, por ejemplo, observamos delitos como relacionados con droga que no mantienen esa exclusión de manera formal? No sé quién de los dos primero. Adelante, Maribel, las damas primero. adelante. Bueno, bien, Alberto, ahí hay otra situación, o sea, el trabajo como la prohibición de la concesión del trabajo comunitario tiene mucho que ver con la libertad que esta persona pueda tener en espacios para moverse, en espacios donde pueda nuevamente acceder a víctimas menores de edad. Eso tiene un sentido, eso tiene una justificación, una lógica. Y vuelvo a la criminología, el fenómeno criminal de la violencia sexual contra menores de edad nos indica que ellos son también atacados fuera de sus hogares o captados para abuso sexual, de las múltiples formas que hay un abuso sexual en lugares donde concurren niños, donde están los niños. Y no necesariamente hay una supervisión en los campos de justo, en los campos de juego, cuando salen de las escuelas, cuando se acercan, por ejemplo, a comprar un raspado, una tiendita, por donde circulan los que los mueven, los conductores de taxi, sin esto ser peyorativa, ni estigmatizar, ni nada, pero cómo se mueven en taxi, en bus, en busitos. Entonces, esa es la razón de ser detrás de esa restricción del trabajo comunitario, por la libertad que se disfruta con esta medida para volver a incidir en una conducta de abuso. Yo no estoy contraria a ello. eh, Creo que hay una razón de ser. Respeto la opinión de otros que crean que no está justificado y que sí debería haber un trabajo comunitario, pero hay casos y hay casos. Eh, y en ese sentido creo que sí ha sido bien aplicada la medida en lo que yo conocí. En lo que yo conocí, creo que era lo propio. Pero fíjese, no me has preguntado, pero podría ser también otro tema en lo que es la suspensión del proceso sujeto a condiciones, que también es una herramienta muy interesante y que ha habido alguna resistencia en aplicarla en algunos casos, pero que ha dado buenos resultados en donde ha habido esa flexibilidad entre parte y parte y es el juez el que termina definiéndolo con una proyección de la eventual pena y dice que por debajo de los 4 años y que sí cabe y va eso, porque lleva cierto control sobre la conducta de la persona y de alguna manera, pues si fallan las condiciones, implica una condena. Entonces hay fórmulas que tienen matices, ¿sí? Y que lo que requiere es que veamos el caso en específico, si es lo mejor que podemos favorecer las partes y presentárselo de común acuerdo al juez. Porque, insisto, no todo se puede resolver llevando los casos hasta el juicio. Sí, doctor Tuñón. Gracias. Igualmente entendemos y compartimos parte de la postura de la
compañera Castro Verde, que evidentemente siempre pone el dedo en la llaga. Nosotros queremos profundizar un poquito más ese punto. Miren, yo creo, y evidentemente creo que es lo que le ha resultado a ese sistema acusatorio en Estados Unidos y en Chile. El de Colombia casi fracasa. Ya en los últimos congresos que hemos participado se está hablando de regresar al Código General de Proceso. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando desde nuestra óptica? Veamos el Tribunal de Juicio. Yo, en estos últimos 7 años, yo no he visto más de 7 resoluciones en juicio donde haya decisiones separadas o controvertidas o salvamento de votos. Todas las decisiones de los tribunales de juicio evidentemente son en unanimidad. Hay que disolver esos tribunales de juicio. Porque hay $15,000 hoy haciendo lo que hacía un juez que ganaba $5,000. Entonces, ¿cuál es mi posición? ¿Por qué no pasamos, disolvemos eso, dejamos eso para los delitos de causa compleja y todo ese bochinche y traemos esos huesos para cumplimiento? ¿Por qué? Porque Estados Unidos el sistema funciona porque el Marshal visita a la gente, porque hay supervisión. El maleante que está trabajando en un restaurante a las 3 de la mañana está preocupado porque el Marshal aparece a las 3 de la mañana y va con la autoridad competente del juez, el fiscal, y se aparece. Hay supervisión de la medida. Es decir, que hoy el sistema no está funcionando porque no hay capacidad de supervisión. Entonces tenemos que crear una unidad especial que tenga esa capacidad en decirle al ciudadano, y el amor tiene menos fuerza que el temor. El temor tiene más validez en la sociedad que el amor. La gente que tiene miedo cumple con sus funciones. Entonces, si tú tienes una unidad de cumplimiento fuerte, que esos indicios se está dando porque el Ministerio Público está pidiendo suspensión, revocatoria, no sé qué, se está dando, pero no tiene la fuerza que se necesita porque no hay esa supervisión directa. ¿Qué hace ese muchacho a las 3 de la mañana en la plaza si él está bajo depósito? Cuando nosotros escuchamos y que participamos en algunas conferencias norteamericanas, los mismos beneficiados dicen, no, yo no me puedo salir aquí grabado por el sistema de seguridad de los Estados Unidos. Yo no, ustedes me vienen a buscar para ir a hacer eso, y si yo salgo de aquí y no está, y llega en marcha, yo voy preso aunque no haga nada. No voy. Reprime la acción. Ese temor de que el marcha aparezca tiene mayor control social. Por eso la pena no hace eso. Lo que hace eso es la supervisión del Estado, que frente a una falta de política criminal no ha entendido que ese control lo necesita la sociedad para controlársela como tal. Y es cuando yo digo, ¿por qué tenemos que tener 3 jueces de juicio? Dejemos los juicios para, evidentemente, para las causas complejas. De ahí separemos ese tribunal y lo convertamos en tribunales individuales para que vean y podamos descongestionar el sistema a través de la audiencia de dosificación. Yo soy culpable, acepto los cargos tal como lo plantea el Ministerio Público, vamos a discutir la dosificación con la acción. ¿Por qué usted pide no? Y que el Ministerio Público en materia de drogas ese es tremendo conflicto. No, lo que pasa es que esto es grave, no, pero si la gravedad la establece la ley, de 10 a 15, pero eso está de 10 a 15. ¿Qué más? Ah, no, pero sí, el presidente te dice que por causal económica. Entonces demuéstrame que es grave por la causal económica, aumentando. Y también la defensa dice, no, lo que pasa es que el autor bajo amenaza. No comete delito, la parte primera del Código Penal, quien actúa bajo amenaza. No lo vamos a exonerar, pero le vamos a hacer una notificación por eso. Aquí tengo que mi mamá acaba de secuestrar. ¿Qué secuestro? ¿Qué dice el Ministerio Público en materia de drogas? Porque es una discusión, porque como es un delito transnacional, hay muchos factores exógenos y endógenos que inciden en esa acción dentro de ese departamento o esa fiscalía especializada. Entonces yo creo que es momento de tomar decisiones más profundas, más pensadas, que entremos a valorar qué es lo que está funcionando y qué no, porque si no, se nos va a venir el sistema encima, como ya está pasando en Colombia. Hay que buscar una solución institucional donde maximicemos los recursos y incidamos sobre lo que realmente le va a llevar a la psiquis al sujeto para atrás.
Eso es la detención preventiva por peligrosidad. No, lo que pasa es que él es peligroso. Eso ya no lo decide un ser humano. En Estados Unidos, la amígdala, a través de un examen que hace el Instituto de Medicina Legal estadounidense, dice quién persona es peligrosa o no, porque eso se refleja en la amígdala. O sea, ya hay una prueba científica para eso. Ya no depende del criterio del Ministerio Público ni del juez. Entonces son cosas que el Estado tiene que mirar para tomar decisiones. Y en ese sentido yo pienso que evidentemente es un elemento que nos podría resolver el conflicto. Muchas gracias, doctor Tuñón. Bueno, definitivamente ha sido un excelente foro y no podemos dejar pasar la oportunidad de que siendo nuestra primera actividad como foro virtual, tengamos la invitación cordial por parte del doctor Abel Augusto Zamorano para que nos dé unas palabras y nos invite pues a próximas actividades. Así que tenemos el honor de tenerlo en pantalla, así que doctor, el micrófono es suyo. Buenas noches a todos. En primer lugar, a los excelentes expositores, a mi estimada amiga, extraordinaria funcionaria del Ministerio Público, Maruquel Castroverde, y una jurista, como bien lo señaló Alberto, consagrada a su formación y además a su profesión. Tenga la plena seguridad que Alberto no le va a quedar mal en las futuras invitaciones por lo excelente, el excelente auditorio que usted ha colaborado para que se una a este foro virtual. Y de la misma manera felicito al doctor Carlos Tuñón, que ha planteado el punto de vista de lo que es, lo que debe de igual manera reflejar foros de esta naturaleza, planteando, a pesar de tener el mismo común denominador, desde dos puntos de vista distintos. Y aquí está el mensaje para la Comisión de Gobierno, que le consultó al instituto de cuál era su visión para los efectos de una posible reforma a los acuerdos de pena en los delitos donde intervenir una de las partes o las partes fueran por razones de carácter sexual, fundamentalmente de violación. Y como bien lo expuso Maruquel, cada caso debe de verse en particular, pero como común denominador tiene que tener una visión o eh, un, verlo desde el punto de vista constitucional y el principio de igualdad que debe ser para todos los efectos, como dice la Constitución, de igualdad. Quiero felicitar de igual manera a Alberto Quiroz por que como miembro del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, pues coordinó y ha hecho efectivo este primer foro. Como bien lo dijo Alberto, el instituto se planteó la realización de una serie de foros con temas que fueran de mucha actualidad. El próximo tema, el próximo foro nuestro va a ser sobre el cierre de una mina, las realidades eh, ambientales y de ingeniería y de aspecto práctico que debe de llevarse adelante en este aspecto. Diego Maximín, que es otro miembro del instituto, ha coordinado para que sea una excelente ingeniera geóloga la que va a ser la expositora por parte de Panamá, y vamos a tener una especialista en derecho minero con toda la experiencia que tiene Chile en materia de minería para los efectos de que nos acompañe en ese foro donde están todos cordialmente invitados. Sobre todo nos gustaría que miembros, ¿verdad?, de la sociedad panameña que han tenido una visión desde el punto de vista a veces no sobre bases sólidas de lo que conlleva la realización de un acto de esta naturaleza, nos acompañen en este foro donde todos vamos a aprender, como bien dijo Maruquel. Y esta doctora, que además tiene como especialidad la minería, nos va a acompañar. Vamos a tratar de hacerlo
con un adelantamiento de la hora por razones de horario, de que en Chile cuando tiene 2 horas más que nosotros y tenemos de igual manera que ver el aspecto ese. Ese foro va a ser para el 20 de febrero, Dios mediante. Y luego vamos a tener un foro de derecho laboral, otro miembro del instituto, dos miembros del instituto, los laboralistas que son parte del instituto, como la doctora Daimet, el juez Orlando Tovares y Mayela Bryan, están coordinando para ver qué temas son los que van a ser abordados. Por supuesto, nos gustaría, porque ellos son los que determinan esto, que sea lo del salario mínimo o de la suspensión de los contratos de trabajo. Y esta actividad a la cual se ha abocado el instituto tiene como finalidad ir elaborando, ¿verdad?, las luces sobre las cuales se va a alumbrar la vereda de lo que va a constituir nuestro 19 Congreso o 19º Congreso de Derecho Procesal que se va a realizar en la región de Azuero. Es decir, cuando me refiero a Azuero, me refiero a la provincia de Los Santos y Herrera, pero como el lugar donde estaba ubicado el hotel para que tiene una máxima acopio, que es el Hotel Azuero, queda en Herrera, pues vamos a realizar el evento para las fechas de el 14 al 16 de agosto en esa región y donde esperemos que estos dos excelentes expositores que nos han acompañado en la noche de hoy sean parte de los expositores para este evento en el mes de agosto. Te felicito, Maruquel, te felicito, Carlos. Ha sido un foro muy de mucho aprendizaje y de verdad que su contribución a la academia ha sido muy importante en la noche de hoy. Gracias, Alberto, por darnos la oportunidad como parte del instituto y te felicito como organizador de esta primera actividad académica a nivel de plataforma virtual por parte del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Muchas gracias a todos por su participación y los invito cordialmente para que sigan nuestras redes a través de Facebook, de Instagram, TikTok y demás para poder estar anuentes a las próximas actividades que tendremos. Así que nuevamente agradecimiento a nuestros expositores de lujo y buenas noches a todos.